El Partido Humanista Dominicano, el PHD, está solicitándole a la Junta Central Electoral de que agilice las gestiones para el voto en el exterior. El PHD, ahí vemos en su pantalla al presidente y al secretario general de esa organización política, el Éxito Paula, el secretario general, el amigo Ramón Emilio Goris, que también es diputado al Parlacén, y el presidente del partido, el buen amigo el Éxito Paula. Ellos están solicitándole a la Junta que agilice las gestiones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y demás países receptores de las elecciones que se celebrarán el 5 de julio en la República Dominicana. Afirmó que en el exterior hay más de 595,000 ciudadanos dominicanos que pueden ejercer libremente su derecho al voto para elegir al presidente de la República, así como los diputados de ultramar, por lo que urge que el órgano electoral trabaje en el montaje del voto fuera del país. Tanto el Éxito Paula como Ramón Emilio Goris destacaron el derecho constitucional que tienen los cientos de miles de dominicanos residentes en los Estados Unidos, Europa, Panamá, Suramérica y otros lugares. Es por ello que los dirigentes políticos pidieron a la Junta que se aboque a la preparación del proceso electoral, proponiendo a la Junta la implementación del mismo protocolo aprobado para las elecciones del 5 de julio en el país. Es decir, todas las medidas preventivas que la Junta utilizará para las elecciones del 5 de julio, asimismo ha de hacerse en otros países donde hay dominicanos y donde ellos puedan ejercer el voto. Asimismo, con que sea la Junta que haga esos preparativos para cuidarnos al momento de votar. Pero sí les recuerdo, hay que votar el día 5 de julio. ¿Por quién usted va a votar? Por el candidato de su preferencia. Ese es el llamado que yo le hago. Por el candidato que usted quiera. Si usted considera que es Luis, vote por Luis Abinader. Si usted considera que es Gonzalo, vote por Gonzalo Castillo. Si usted considera que es Lionel, hágalo por Lionel. Si es el amigo del PDI, hágalo por él. Si es Guillermo Moreno, también. Y así sucesivamente. Ese es un derecho que le asiste según nuestra Constitución. Y usted tiene el deber de hacerlo, no la obligación. El deber. Pues aquí el voto no es obligatorio. Pero yo he escuchado de muchas personas, incluso ayer estaba hablando con un funcionario, un amigo funcionario del Ministerio de Agricultura, y él me decía, yo no me voy a meter allí, José Alfredo, con el riesgo de contagiarme. Bueno, pero ese funcionario quizá le dé lo mismo que gane Juan o que gane Pedro en las elecciones, pero hay otros que no, o que hay otros que quieren ver mejoría ya de manera particular y también de manera colectiva, es decir, en sus comunidades. Pero quizás este funcionario u otros viven en grandes torres, en residencias, tienen también casas de veraneo, que muchas veces le importa una cosa como la otra, que gane Juan o que gane Pedro, pero hay otros sectores que sí requerimos de que gane quien uno considera y para ello, o quien uno quiere y para ello entonces la mejor forma de hacerlo es ejerciendo el voto. Esa es la realidad. Entonces hay muchos dominicanos, miles y miles de dominicanos que viven fundamentalmente en los Estados Unidos y en países de Europa como España e Italia, que la Junta Central Electoral debe hacer todo lo posible, buscar todo tipo de mecanismo para que esa diáspora pueda ejercer su derecho al voto, a favor de uno o a favor del otro, pero que lo ejerza.
porque esos dominicanos y dominicanas que viven en el exterior aportan muchísimo al fisco, aportan muchísimo a la economía dominicana con el envío de remesas. Aparte de especies, que mandan especies, que siempre envían ropa, envían alimentos, aparte del efectivo. Entonces esos dominicanos y dominicanas tienen el derecho y merecen por parte de la Junta que vayan a las urnas igual que los dominicanos que estamos aquí en el país. ¿Ok? Eso es así. Y la Junta ha dicho, ha insistido en que las elecciones van, aunque hay quienes proponen que sean aplazadas, como ayer ustedes escucharon al honorable embajador dominicano en Japón. Hay otros también que han estado de acuerdo con la posición del diplomático, pero también muchos consideran que no, que las elecciones deben celebrarse el 5 de julio. Porque también hay que señalar una cosa, esto podría ser un arma de doble filo para el gobierno. Si es cierto que suspendiendo las elecciones del 5 de julio podría el PLD ganar más adeptos, más votos, es probable, pues tiene más oportunidades, pero también muchos considerarían que el gobierno trataría de perpetuarse en el poder si tomara esta medida, y eso es peligroso. Ya nosotros en la República Dominicana hemos sufrido la situación de febrero con el boicot que hubo a las elecciones municipales que se pospusieron para marzo, finalmente se realizaron en marzo, y ustedes vieron la abstención que hubo, casi de un 40% de abstención. Entonces, después las elecciones presidenciales del 17 de este mes, que estaban pautadas para el domingo ahora, pasado mañana eran las elecciones, pero al ser aplazadas por la situación del coronavirus, entonces ahora serán el 5 de julio. Imagínese usted que una vez más pospongan estas elecciones del 5 de julio, entonces es un relajo. Es un relajo, un caos que tenemos en el país con la crisis sanitaria, una desesperación que provoca la crisis sanitaria con la economía, que una va de la otra. La crisis sanitaria ha provocado la parálisis de la economía, del comercio, de las actividades productivas en sentido general, con algunas excepciones. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Suspender las elecciones en julio también? Entonces, a veces es un poquito complicado. Sería una solución salomónica para evitar quizá el contagio y todo eso, pero hemos venido de un proceso traumático que fue el de febrero y la suspensión de ahora de las elecciones de pasado mañana, del 17. Entonces creo que es igual que el estado de emergencia. Muchas personas dicen que sí, que es bueno que el estado de emergencia todavía hay que mantenerlo en el país, pero ¿bajo a qué costo? ¿Bajo qué sacrificio lo tenemos? Entonces, porque hay un sector, toda la gente del gobierno, la mayoría, o por lo menos públicamente, porque privado es una cosa y públicamente es otra, pero públicamente todos están de acuerdo, públicamente. Pero cuando usted habla con ellos, con muchos de ellos, de esos funcionarios, dicen, óyeme, esto no es que no aguante, José Alfredo, esto no es que no aguante. Así me han dicho a mí, gente del gobierno, que saben que es la realidad. Ahora no pueden decirlo públicamente, ustedes saben por qué, porque ese tipo de libertades no se las permiten a ellos. La otra sí, la libertad, la otra sí, la libertad de que sí están de acuerdo, esa libertad sí la pueden hacer uso de ese derecho. Pero de decir, no, yo no estoy de acuerdo, ese tipo de libertad no. Porque es a media, es una libertad a media. Entonces, ¿qué pasa? Los que están en el gobierno
u otros que no están en el gobierno, pero que tienen su salario seguro, instituciones privadas, que son poderosas. Para ellos sí, que se mantenga el estado de emergencia. Claro, están cobrando igualito, gastando menos en cierta forma, porque no consumen combustibles,